Uno de los movimientos que debemos aprender sí o sí cuando empezamos a bailar tango son los ochos, pero una vez que dominamos la técnica para hacerlos, podemos agregarle algún adorno para embellecerlos aún más. Por eso en este video te voy a mostrar dos adornos fáciles y rápidos para que puedas hacerlos con comodidad. Seguimos hasta el final. No importa cuánto tiempo de experiencia de baile tengas, todos sabemos que una de las figuras más distintivas de esta danza son los ochos, que pueden ser hacia adelante o hacia atrás, y practicarlos es tan importante como ejercitar la caminata o los giros. Si no sabes de qué te hablo, te sugiero que veas el video Cómo hacer los ochos adelante, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. También ten en cuenta que los ochos adelante tienen la misma técnica que vimos en la caminata. Si no viste el video Cómo hacer tu caminata con adornos, te sugiero que lo hagas, te dejo el enlace aquí abajo y que la practiques antes de comenzar con la práctica de los ochos. La diferencia fundamental de los ochos hacia adelante con respecto a la caminata es el pivot. Cuando hablamos de pivot en la danza de tango, nos referimos en especial a mover el pie de base sobre el piso, es decir, el metatarso del pie que soporta nuestro peso hace una pequeña rotación. Gustavo tiene dos videos especialmente dedicados a practicar el pivot y también te los dejo aquí abajo en la descripción. Si bien el pivot lo realiza el pie de base cuando hacemos los ochos, el origen del movimiento no se encuentra en el pie, sino en el torso. Controlar el pivot y hacerlo fluido es clave si queremos hacer nuestros adornos. Esto lo iremos viendo en la clase de hoy. Te sugiero que practiques los ejercicios con ropa cómoda y en un calzado bajo, así te sentís segura para controlar el movimiento y también tu equilibrio. Pero antes, si aún no lo hiciste, te invito a que formes parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya al canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Antes de continuar, debemos recordar que tanto para practicar el pivot como los ochos y los adornos, nunca debemos descuidar nuestra postura y nuestra disociación. Una de las principales características de esta danza es la disociación del torso, la cadera y las piernas. Esta idea de disociar está siempre presente cuando hacemos los ochos. Los ochos no se hacen desde el pie o desde la cadera, sino disociando el torso de la cadera y las piernas. Qué tan amplios sean nuestros ochos va a depender de qué amplio sea la rotación del torso del bailarín. Debemos tener en cuenta también que en todo nuestro recorrido, nuestro torso estará siempre enfrentado y conectado con el torso del bailarín. Si bien realizar los ochos hacia adelante depende de la propuesta de quien hace el rol de conductor, los adornos que hagamos en ese movimiento depende exclusivamente de aquellas personas que realizamos el rol de seguidores. Ejercicio 1, ochos adelante con adornos por atrás. Comencemos con un ejercicio rápido para entrar en calor. Recordemos mantener la postura, contraer ligeramente el abdomen, relajar los hombros y las rodillas. Siempre nos ayudamos con la respiración, inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Llevamos todo nuestro peso hacia los metatarsos, la parte acolchada del pie. Ubicamos nuestros brazos en una posición de abrazo. Cambiaremos el peso del cuerpo de una pierna hacia la otra. Recordemos que cuando hacemos eso, todo el peso de nuestro cuerpo está concentrado en una sola pierna y la otra pierna está completamente libre de peso. Entender esto nos ayudará a poder realizar adornos con facilidad. Cuando bailamos, por más que tengamos apoyadas ambas piernas en el piso, todo el peso de nuestro cuerpo siempre se concentra en una de ellas. Comenzamos parándonos derechas en una diagonal con los pies en V, es decir, los talones juntos. Si bien estamos paradas en una diagonal, nuestro torso está centrado como si estuviera enfrentado al torso del líder. Tal como hicimos cuando practicamos la caminata de tango, vamos a rozar nuestros talones y rodillas para dar el paso hacia adelante. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y extendemos la derecha buscando el frente. Entonces, a la par que trasladamos nuestro peso y extendemos la pierna, vamos a rotar nuestro torso desde las dorsales hacia el lado izquierdo. Al rotar nuestro torso, también se rotará nuestra cadera. El pivot se produce en primer lugar por la rotación del torso, que por efecto de alineación corporal hará rotar a la cadera y esta a su vez a las piernas y los pies. Es decir, que sin rotación de torso no habrá pivot. Una vez que hicimos el pivot, tenemos que controlar de no rotar de más nuestro torso, porque perderíamos la conexión con el líder.
Ahora, volvemos a pararnos en la posición 0, es decir, con los pies en B, juntando los talones, y vamos a probar con la otra pierna. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha y extendemos nuestra pierna izquierda a la par que trasladamos el peso. Junto con este movimiento rotamos el torso desde las dorsales hacia el lado derecho. Juntamos los talones y las rodillas y mantenemos nuestro torso centrado como si estuviera enfrentado con el líder. En este movimiento la disociación es fundamental. Una vez que recordamos la técnica para realizar 8 adelante, vamos a agregarle el primer adorno. Volvemos a pararnos en una diagonal con los pies en B y nuestro torso mirando hacia el frente. Vamos a pasar todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda y vamos a extender la derecha hacia adelante. A la par que trasladamos nuestro peso y extendemos la pierna, rotaremos nuestra cadera y torso. Cuando hacemos el pivot, en vez de juntar los talones, vamos a llevar el pie izquierdo atrás del derecho y luego lo ubicamos nuevamente en la posición 0, es decir, que volvemos a rozarnos los talones para continuar con los 8. Como todo adorno, se hace en un medio tiempo, es decir, tenemos que ser rápidas para su ejecución porque se supone que no lleva una marca o no nace de una propuesta del bailarín, sino que es un recurso de la bailarina para embellecer el baile. Ejercicio 2, 8 adelante con enrosque. Podés practicar este ejercicio si querés con los dos brazos abiertos para buscar un balance corporal. Lo importante es que trates de sostener tus brazos desde las dorsales. Nos vamos a parar nuevamente con los pies en B y los ubicamos como si estuviéramos en una diagonal. Recordá que nuestro torso mira siempre hacia el frente, disociado de nuestras piernas y cadera. Vamos a depositar todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha y vamos a extender la izquierda hacia adelante. En esta oportunidad, a la par que realizamos el pivot, el pie derecho va a buscar enroscarse hacia adelante. Esto es clave. Si primero hacemos el pivot y luego queremos enroscar el pie, estaríamos perdiendo un tiempo y por consiguiente, no solo que nos desconectaríamos de la música, sino también de la propuesta del bailarín. Contame qué tal salieron esos adornos dejándome el comentario aquí abajo en la descripción. Y de paso, formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. También, si quisieras más clases como esta o que te muestre algún adorno o un movimiento de tango en particular, también déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides que suscribirte al canal me alienta a compartirte más información. Ahora sí, gracias por acompañarme. Un abrazo de tango.